¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de este programa que se ha demorado en el tiempo, señores, por Dios. Número 4. Número 4 de un héroe, un brujo y un rey. Miro para los costados porque todavía no nos hemos autoproclamado No sabemos. herederos de ninguno de Un esos poco títulos. de cada uno. Un poco de No cada sabemos, uno. no sabemos. Somos un trío potenciado en la tríada, ¿no? No sabemos quién son. Es el saber del 3. Acá estamos con el señor querido Pablo Gizara, del canal Azul Araña, que nos acompaña siempre. Al ínclito Porrini ya lo conocen, no hace falta que emita ningún adjetivo, ningún epíteto, porque ya es su reputación lo antecede, Porrini. Sí, eso es lo malo. Está tomando tecito. No. Un café. Está un poco afectado Porrini, pero ya va a volver a la adultez. Ahí está. Aquí estamos nuevamente, como siempre, no como siempre, cada tanto convocamos este concilio para hablar un poco a fondo de los temas que nos interesan. Y como habrán notado en los últimos programas, seguimos el primero fue como un ensayo que salió bastante bien. El segundo con un audio bastante dudoso. Ya acá tenemos nuestro micrófono oficial, con la esperanza de que la calidad auditiva sea mucho mejor. Y el tercer programa lo dedicamos a la novela del siglo XX y quedó allí medio que hacia el final, o sea, la segunda mitad del video, como que empezamos a tener algún tipo de agregado que ameritaba un programa aparte. Así que hoy un apéndice, una adenda, ¿no? Así que con los mejores esfuerzos que nos caracterizan vamos a tratar de deslindar un aspecto de la narrativa, ¿sí? De la narrativa breve. En este caso vamos a ir a la narrativa breve. Hemos hablado de poesía con el Siglo de Oro, y bueno, allí alguna mención al Quijote. Hemos hablado de novela, sobre todo en el siglo XX, y cuando hablamos de ese programa queda dando vueltas, ¿qué pasa con el cuento? ¿No? ¿Qué pasa con la narrativa breve? Y sobre todo, ¿qué pasa con la narrativa breve en una región geográfica específica? ¿No? Hoy nos vamos a centrar específicamente en la narrativa breve, en cuentos y cuentistas latinoamericanos, ¿sí? Hoy vamos a hablar de literatura latinoamericana, básicamente a tratar de hacer un panorama general. Y bueno, abramos la jugada, muchachos, ¿qué les parece? Yo creo que el primer problema con el que nos vamos a encontrar, que es un problema ya histórico, sociológico, que es deslindar esa territorialidad que es América Latina. Sobre todo por razones evidentes. Digo, tenemos una región que a principios del siglo XIX comienza a convertirse en región, justamente. Y creo yo, humildemente tiro la pelota, que uno de los grandes problemas que ha intentado abordar o atacar la literatura latinoamericana, ya desde el cuento, desde la novela o desde la poesía, es justamente el concepto de la identidad latinoamericana, literaria sobre todo. ¿Qué pasa con ese pasaje de la época del virreinato hacia las repúblicas independientes, hacia la conformación de una nación, y posteriormente, ya conformada esa nación, qué sucede con la identidad literaria de cada país? Y tenemos una tradición cuentística inmensa, que es inevitable empezar a pensar en nombres, qué sé yo, estoy pensando, ya si se quiere, El Matadero de Esteban Echeverría es un cuento, bueno, ahí hay una disquisición crítica. Los escritores, digamos que todavía están trabajando hacia principios y mediados del siglo XIX con ese problema que es la ruralidad versus el urbanismo, ¿no? Civilización, barbarie, etcétera, etcétera. Y ya un siglo XX en el que, bueno, el gran problema creo yo que es no solo la identidad, sino el lenguaje. O sea, somos herederos de una lengua imperial, que es el castellano. Sí. Y de una tradición literaria, que es la española en principio. Pero no olvidemos, y cierro con esto la introducción, que también hay, como dice el querido Alejo Carpentier, usa una palabra que ahora habría que tomarla con pinzas, dice, América es el crisol de razas, ¿no? Es el gran, dice Carpentier, es el reino del mestizaje literario, ¿no? Y en ese sentido creo que es un problema que es una constante en muchos de los grandes escritores latinoamericanos. Cedo la palabra, muchachos.
Sí, yo pensaba mientras hablabas de la identidad, deslindar la identidad o caracterizar la identidad latinoamericana, yo creo que en primer lugar es una cuestión del lenguaje, ¿no? La lengua común y una historia común también que identifica a las naciones forjándose en las guerras de independencia como consecuencia de todo el largo periodo colonial. Y allí comienza, digamos, una historia muy rica y un fenómeno cultural que va a ponerse de manifiesto en la literatura. En el siglo XIX muy ligado a los acontecimientos históricos y políticos, y después en el siglo XX adquiriendo otra dimensión, ¿no? Que nunca abandonó lo político, lo social, porque es una de las características de la literatura latinoamericana, podríamos decir, sí, que aún tratando los aspectos de lo real maravilloso o del realismo mágico, siempre incorporan cuestiones que tienen que ver con referencias históricas, sociales, políticas, de los lugares donde se hacen las obras, ¿no? Y de los autores que las realizan. Y por otra parte, agrego esto y después dejo hablar a Sebastián, que como vos bien decías, es muy rica la literatura latinoamericana y los narradores, los cuentistas latinoamericanos son, yo diría así, infinitos y con obras que se han convertido en clásicos y muchas de ellas voy a recomendar su lectura a lo largo de este programa, porque son autores que podemos leer sin el esfuerzo de una novela, es decir, sin el esfuerzo de concentración y de tiempo y dedicación que requiere una obra extensa, y que vale la pena no perdérselos, porque son disparadores muy interesantes y muy importantes de la literatura. Y estoy pensando en Roa Bastos, estoy pensando en Alejo Carpentier que vos nombraste, estoy pensando en García Márquez, estoy pensando en Hernán del Solar, un escritor chileno, estoy pensando en Onetti, estoy Obviamente. Pensando en... Siempre pensamos en Onetti. Siempre pensamos en Onetti, en Rulfo. En Onetti we trust. ¿Me están esperando? No, Sí, sigan, sí, por favor. No, Le estamos básicamente tirando la pelota, Porrini. Bueno, yo te Está di muy el pase. callado, Porrini. Te di el pase. Fue un, No, un que centro. me quedé pensando, fundamentalmente comparto lo que están diciendo. Yo creo que, humildemente, que hay dos etapas en el cuento de Latinoamérica o de América Latina o de América Hispana o de Iberoamérica, todos los nombres que quieran, que es la etapa del realismo y la superación del realismo que se da con lo fantástico y que no se da en toda América. En ese sentido, la literatura fantástica es una marca de una sociedad diferente. Por eso se dio mucho en Argentina, se dio en algunos lugares, en Brasil más tardíamente, pero no es una literatura que aparezca en toda América Latina. Creo que esa es una marca notable. También se dio en México, por supuesto, pero no es una marca que se dé en todos los cuentistas de América Latina. El realismo sí. El realismo creo que tiene también dos facetas notables. Una es el realismo pintoresquista, ¿no? Más ligado a la pintura de lo social y lo costumbrista, claro. Y finalmente un realismo que da una vuelta de tuerca, que es posterior a los años 50, 60, ya con una mirada un poquito más, ¿cómo decirlo?, más elaborada. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de un Abelardo Castillo, ¿no?, que recupera mucho del cuento realista en la tradición, o de Germán Rosenmacher, que recién lo comentábamos, o los casos de los cuentos de Rulfo, que si bien hay elementos que pueden ser tildados de cierta fantasía, es notable que son cuentos de un realismo muy particular. Porque más allá de la pintura de costumbre hay un juicio más poderoso, ¿no? más desde un punto de vista casi, me permito decirlo, filosófico, en algún sentido. Sí, ¿no? Yo creo que se da bastante el juicio de valor que hace acerca de la cultura Alejo Carpentier respecto de lo real maravilloso, ¿no? Que no es fantástico. Que no es fantástico. Por eso el realismo
en la literatura latinoamericana, es muy difícil que sea exclusivamente costumbrista Sí, o tuvo que social, superarlo. porque siempre los aspectos culturales, populares de la cultura, estuvieron abiertos a ese mestizaje de religiones, de razas, de culturas que son particulares de Latinoamérica, ¿no? Sí. Y entonces se vuelve algo más que realismo. Ujú. Y yo creo que ahí me parece fundamental esto que decías, Pablo, ¿no? Que si bien en principio, y también siguiendo lo que planteaba Seba, ¿no? La distinción entre un realismo bien marcado, común, si se quiere, a la literatura llamada latinoamericana toda, Ujú. sí esta presencia de el aspecto político inevitable, ¿no? Un aspecto fuertemente político en el sentido de que estamos pensando en naciones que se independizaron a principios del siglo XIX, Ujú. teniendo ya una tradición literaria imponente en Europa, en Estados Unidos, sobre todo, que viene como herencia no solo cultural, sino también de formación, porque no olvidemos que el 80% de los grandes narradores latinoamericanos, ya sean cuentistas, novelistas, que también coincide que son cuentistas y novelistas, y en algunos casos poetas, ensayistas, eh, estos escritores tienen una marcada tradición de lecturas, sobre todo. Entonces, hay varios problemas para atacar. Primero, lo voy a decir en términos más vulgares, más campechanos. ¿Qué hacemos, muchachos, con la herencia europea, tanto literaria como cultural, como política, como económica, o la herencia norteamericana? ¿Qué hacemos con la identidad latinoamericana? ¿Y qué hacemos con, en definitiva, la creación de una literatura con rasgos particulares? Y a mí suelo dar en pensar que es muy difícil deslindar estos elementos porque casi que van de consumo, casi que van como ahí, de la mano. Vos nombrabas a Carpentier, por ejemplo. Carpentier es un escritor europeo prácticamente. Claro. De hecho, lo escuchamos hablar a Carpentier, traté de imitarlo. Un escritor francés. Es un escritor francés, es un cubano, musicólogo, diplomático, vivió en Europa, hablaba francés, y su acento es francés. Cortázar, ya que hablábamos de Cortázar otra vez, Cortázar es un escritor también que tiene una... No obstante ello, son escritores que tienen el faro de decir, bueno, esta es nuestra lengua, esta es nuestra identidad política, cultural, si se quiere, ideológica también, y es tratar, desde mi punto de vista, de desmontar esa suerte de herencia o de tradición fuertemente europea con ciertos elementos matizados, y a veces no tanto, ya si se quiere, puestos sobre la mesa, de nuestra realidad cultural. Sí, uno de los aspectos que hacen también a la caracterización de la cultura latinoamericana es la influencia de Francia, en todos los sentidos. En nuestra literatura y nuestra historia eso es más que evidente, ¿no? La famosa Manuelita de María Elena Walsh, ¿a dónde va? Ujú. A París, ¿no? Polémica. A darse una mano de barniz, con lo cual significa que toda la tradición cultural bebe, ¿no? Hace su bautismo Bueno, en Francia. En la invención de Morel, perdón que te corte, Sí, sí. cuando este personaje, el protagonista, escucha por primera vez y dice, supe que eran argentinos porque hablaban muy bien francés, Claro, ¿no? claro. Algo así. Sí, dice algo así como que hablan un perfecto francés como un Muy latinoamericano. latinoamericano, ahí está. Supe que eran Como latinoamericanos. y lo nombra latinoamericano, no argentino, Claro. cosa que Claro. ejemplifica esto que estábamos diciendo. Pero al mismo tiempo estoy pensando que la tradición española está muy presente en esta literatura y los temas que vos tratabas están en muchos autores y en muchas obras. A mí, mientras hablaba, se me ocurría El trueno entre las hojas de Roa Bastos, donde vos tenés el relato de carácter social, de Sí. carácter político, con las influencias del marxismo, y al mismo tiempo tenés la referencia a la oligarquía colonial
que construye el ingenio y luego va a pasar a manos del capital yanqui, con lo cual ahí también aparece la impronta de Estados Unidos ejerciendo el poderío económico sobre la región. Y a todo eso hay que sumarle los mitos guaraníes y toda lo real maravilloso, ¿no? Que compone De hecho, ese mundo. Yo el cuento lo tengo bastante leído, sobre todo por una cuestión de terruño. Las inflexiones del guaraní. Claro. Digo, es un relato, un cuento, junto con otras maravillas que hay en ese libro, El trono entre las hojas de Augusto Roa Bastos, que da título al libro, ¿no? Sí, sí. En definitiva. El último cuento. Es el cuento en el que circula una tradición que al día de hoy todavía hay en Paraguay quienes tienen la referencia. Vos sabés que ese cuento, y me permito hacer una reflexión personal, porque lo he vivido por mi familia, básicamente, que somos de allá. Hay una polca, una pieza musical, que es el que toca el barquero, ¿no? Claro. Es el campamento Cerro León. El acordeón de Solano. Claro, es el campamento Cerro León, que es una polca que se compone en la Guerra del Paraguay y que al día de hoy forma parte de una tradición cultural popular, que es que cuando suena esa polca en una fiesta, la fiesta se termina. Es como, bueno, estamos bailando, suena Campamento Cerro León, que es la misma polca que toca el barquero fantasmagórico que se escucha, ¿no? Después del incendio del ingenio y tal. Solano Rojas. Solano Rojas, y es la señal de que la fiesta está terminando, ¿no? Y esa referencia cultural, para un lector no americano, bien digo, latinoamericano, quizás pasa de largo, pasa desapercibida. Pero Roa Bastos, gran lector de literatura francesa, gran lector de literatura europea, logra construir un relato en el que circula todo esto que está diciendo Pablo, pero además deja ese elemento, ese relente de identidad cultural, social de su nación. Que ahí me parece también está la coyuntura interesante que podríamos pensar en torno de la narrativa breve latinoamericana, ¿no? ¿En qué medida hay una identidad fuertemente latinoamericana y en qué medida esa identidad es un mestizaje? ¿No? Digo, Latinoamérica, y vuelvo a citar a Carpentier, es una región de contrastes y de mestizajes. Totalmente. Y eso en la literatura, Rulfo, ¿no? Claro. El llano en llamas. Es una antología de cuentos fuertemente influida por la revolución, por ser un tema social, sí, fuertemente influida por el ruralismo. Si se quiere, hasta podría algún lector desprevenido podría decir, Rulfo es un ruralista, una especie... Y nada, un indigenista, eso no me salía la palabra, gracias. No es Argueda, claro. Claro, de un indigenista, porque está el elemento de la revolución, pero también está el elemento del lenguaje. Que ahí es donde tiene que operar, me parece, el punto de la moneda de cambio, ¿no? El elemento que raspa, que rasga esa dicotomía entre civilización barbarie, entre tradición europea, española, americana del norte y tradiciones más autóctonas o indigenistas y tal. Bueno, esa moneda está en el lenguaje. Totalmente. Rulfo es lenguaje, el hombre de Rulfo. Claro. Diles que no me maten de Rulfo. El llano en llamas, sin ir más lejos. Que después, bueno, se potencia en Pedro Páramo, que es también puro lenguaje. En Roa Bastos también. En Carlos Fuentes. Cuentos naturales, cuentos sobrenaturales de Carlos Fuentes. Sí. En mismo Onetti. Onetti es un trabajo con lenguaje extraordinario, abrevando en dos tradiciones también, o dos influencias muy fuertes, la norteamericana. Claro, por eso yo lo tenía anotado. Y la francesa. Porque habrá que notar que hay mucho de Onetti que le debe al Sartre de la náusea, por ejemplo. Es decir, hay allí toda una cuestión muy existencialista en Onetti, que sin escribir a los principios filosóficos, son inspiradores de su obra. Claro. Y si uno lee La náusea y al mismo tiempo a Onetti, se va a dar cuenta que hay hasta frases parecidas. Bueno. Con lo cual ahí aparece otra tradición, ¿no? Del lenguaje que se forja incorporando la literatura norteamericana, sobre todo la literatura del sur norteamericana. Bueno,
Ya está. Que- Otra que zona es- de mestizaje, ¿no? que es una zona mestiza y una zona de riqueza cultural y artística impresionante, ¿no? La cuna del jazz. Sí, y del Jack Daniels. Y del Sacran. Exactamente, de la Coca-Cola. Como dice, el sur ganó la guerra. Y estaba pensando también en un cuentista, un narrador, un novelista boliviano llamado Terán, no me acuerdo ahora el nombre, el apellido es compuesto. Bueno, ya me va a salir. Pero el segundo apellido es Terán. Que a la hora de escribir hace algo parecido a lo de Roda Bastos, sin ese vuelo metafísico, podríamos decir poético, que hace Roda Bastos en ese cuento que nombramos, pero donde también confluyen la tradición social, la tradición política, pero no en la forma de un manifiesto político o en la forma de un panfleto político, sino llevado al lenguaje literario, ¿no? Y ahí aparece referencia a la guerra del Chaco, a la reforma agraria en la década del 40, por Paz Estensoro, creo que es el general que la... La guerra del Chaco. No, posterior, en la Perdón. década del 40. No. Paz Estensoro sí es Sí, el de la es Revolución el que hace, Nacionalista. el que hace, claro, el movimiento nacional, nacional revolucionario, Exacto. que va a producir la reforma agraria, y va a poner en manos de los campesinos las milicias, ¿no? Campesinas y obreras, y él, desde esa, digamos, referencia o de ese marco, compone una literatura muy interesante, que tiene un pie en lo indigenista, otro pie en lo social Claro, es inevitable también. del momento. O sea que si vamos recorriendo, vamos a ver en Alejo Carpentier, en Fuentes, en Rulfo, en Roa Bastos, en García Márquez, que siempre, ¿no?, hay una pata puesta en lo político y en lo social, y es una de las características, volviendo a la introducción que vos hacías, que define uno de los aspectos de la literatura latinoamericana. El otro, me parece muy bien, es una cuestión del lenguaje. Un lenguaje muy elaborado, es decir, un cómo hacer que está conscientemente orientado hacia la intención de no decir de cualquier manera, sino de manera estética, y que hace que la literatura en lengua española del siglo XX, que es de lo que nos estamos refiriendo, se corra hacia Hispanoamérica, ¿no?, del centro de la metrópoli. O sea, no es en España donde se está escribiendo la narrativa del siglo XX, sino en Latinoamérica, a través de estos autores, ¿no?, que hay montones. Hay montones, son muchos. Sí, En Chile también tenemos unos cuantos. Sí, muchos. José Donoso, El Hombrecito. Juan Emar. Hay Y Hernández Solar, que se dedicó a la publicación de libros para niños. Recuerdo ahora un cuento extraordinario de él, que se llama Rododendro, que es bellísimo, y que algunos consideran que es una de las fuentes, o podría ser una de las fuentes, de Axolotl el de Cortázar. Porque él construye un pez de madera que coloca dentro de una botella junto a barcos que coloca dentro de la botella, como tarea que hace por amor al arte, y le habla, constituyéndose en ese diálogo una representación de su otro yo o de su ser, muy, muy bonito, muy bonito. Y si bien no llega a convertirse en el pez, como le pasa claro. a Cortázar, bueno, ahí hay una referencia, y que es anterior, porque es de 1950, y Cortázar escribió esto tiempo después. Así que no es nada raro que o coinciden, Claro. cosa que puede ser, o pueda tomarse de referencia. Que es otra de las características de la literatura latinoamericana de la que estamos hablando. Como dice Cortázar en una entrevista que le hicieron en España alguna vez, los autores latinoamericanos empiezan por primera vez a leer autores latinoamericanos. Son estos autores latinoamericanos los que hacen leer a los argentinos, chilenos, uruguayos, escritores no ingleses, no franceses, digo, no exclusivamente, los leen, pero empiezan a incorporar a sus lecturas a sus contemporáneos, a estas figuras que son, digamos, ineludibles, ¿no? Claro.
Hay que leer a Cortázar, hay que leer a Borges, sin duda. hay que leer a García Márquez, hay que leer a Roa Bastos, hay que leer a Onetti, hay que leer a Canteprentier, hay que leer a Fuentes, en fin. Ujú. Y hay una línea de la literatura latinoamericana que también ha dado mucho cuento, que es la que nombramos así de soslayo, que es la del indigenismo, ¿no? Que es una cuestión que está muy ligada a la explotación del hombre en la tierra, a los latifundios. Bueno, en Rulfo aparece también esa cuestión, ¿no? Sin ser estrictamente indigenista, aparece toda esta cuestión. Sí, y me permito retomar algo que dijiste, Sebastián, que también está allí en la literatura, en la cuentística, si se quiere, un poco inaugurada por Horacio Quiroga, ¿no? Digo, Lo fantástico. ¿qué pasa con lo fantástico? Bueno, no se olviden que el primer escritor fantástico de América es un argentino, es Holberg, ¿no? Holberg, 1870. Lo que pasa es que Argentina era muy de avanzada. Sí, ¿no? ese es Los otro cuentos de tema. Holberg son una genialidad, ¿no es cierto? 1870, es una época muy... ¿Holmes es el poeta también? No, Ah, hay otro, no, se me está confundiendo. claro. Este es Eduardo Ladislao Holmberg, que en realidad era naturalista, Ajá. botánico y demás. Pero aparte un gran escritor. Los cuentos de Holmberg son muy interesantes. Es el primer gran introductor de lo fantástico y del policial. Bueno, tal vez por herencia germánica, él venía de familia germánica, entonces más. No es muy latinoamericano. Claro, Holberg. exactamente. Pero argentino. Sí. Y la verdad es que en ese momento llama mucho la atención. Después, no hay que olvidarse también, pero estamos muy en Argentina, de Lugones y la Lugones. Fuerza Fatal. Claro. ¿No es cierto? Las fuerzas extrañas. Las fuerzas extrañas. Los otros son los cuentos fatales. Los dos cuentos, los dos libros que de alguna manera marcan, que trabajan sobre la conciencia de Quiroga de una manera notable, ¿no? Su maestro prácticamente, si se quiere un poco la gran influencia. Y eso no se da en América Latina hasta ese momento, que es una gran renovación, porque cuando decimos Europa yo estoy pensando, ¿qué Europa? Claro. O sea, hasta el siglo XIX copiamos Europa, sí, copiamos España. España era ¿no? Lo dice Echeverría, era el modelo a seguir. Después de la Revolución Francesa va a ser Francia el gran modelo. Totalmente. Por eso la literatura del siglo XIX y del siglo XX no puede no ser política, es ideológica, porque inevitablemente la Revolución Francesa cambió el mundo, para mal, pero lo cambió. Lo que pasa es que, claro, no vamos a comparar el anciano. El Porrini empezó a caminar por la cornisa. anciano ¿no? Rey Estaba James. calladito. A mí me preocupa cuando Porrini está calladito porque está meditando Está- su saeta. Está murmurando. Está preparando el venablo. Exactamente. Ya qué bolo en Porrini. Pero más allá de eso, es inevitable, o sea, y por eso nuestros escritores son tan pro-franceses, ¿no? Se vuelven absolutamente franceses, no tanto por la cultura francesa, sino más bien por la impronta ideológica de Francia. El romanticismo americano es un romanticismo francés. Sí. Político. Estoy pensando en María, Claro. que, sí. que aun cuando no tiene características políticas, Sí, pero las tiene, claro. Claro, es el romanticismo de Chateaubriand, ¿no? Exactamente. Es un romanticismo francés. Claro, acá no llegó el romanticismo. Pero, perdóname, pero fíjate que tiene ese romanticismo francés que le pega como anillo al dedo a la tradición católica, ¿no? María, Claro, la Virgen, ¿no? totalmente. La figura idealizada. Exacto. Bueno, es romper un poco con la tradición española, empezar con la influencia francesa, y va a tener que venir después el conocimiento de otras cosas para que se abra. Por eso digo puntos, digamos, esquirlas raras en la literatura, como es el caso de Holmberg, abriendo hacia otra perspectiva, mirando otra cosa. No el punto común de la literatura francesa, más allá de sus maravillas en el siglo XIX. Cuando nombraste a Lugones, me acordé de otro raro, que se corresponde con uno de los títulos del libro, ¿no? Los raros. De Claro, Rubén Darío. exactamente. Rubén Darío también ha sido narrador.
Bueno, Ha claro. escrito En Azul cuentos. hay varios cuentos. Ha escrito cuentos. Sí, Y ahora sí. recuerdo un cuento que nosotros alguna vez publicamos, ¿te acordás? Sí. El Fardo, Hermoso cuento. un hermoso cuento, que tiene aún en Darío, que es el líder del modernismo, digamos, la expresión máxima del arte por el arte, la evasión, la torre de marfil y todo lo que se quiera, preocupación la social exaltación, muy grande. aparece la preocupación social. Sí, por supuesto. Como el Darío de Cantos de Vida y Esperanza, ¿no? Ese Exactamente. Darío posterior. Sí, O sea que es inevitable, aun cuando se produzcan las fugas. Bueno, así, yo siempre digo que así sea, no involucrarse políticamente es una actitud política, porque después de la Revolución Francesa es imposible, así uno diga, Sí, sí, la modernidad No. está asignada por... está asignada por lo ideológico. Claro, Claro. exactamente. Ideologías que se terminaron, ¿no? Por supuesto, la posmodernidad es otra cosa, pero la modernidad está asignada por lo ideológico. De hecho, cuando el otro día escuchaba a un filósofo español que decía, bueno, en el fondo las ideologías son todas idénticas. Claro, sí, por supuesto, porque partieron todas de la misma fuente. Sí. Había que, digamos así, reemplazar una cosmovisión por algo, un orden inmanente. Ese orden inmanente tiene vertientes, bueno, está bien, un poco como las cosmovisiones, que tienen vertientes, pero todas van a lo uno. Las ideologías también. Y en algún sentido, en el siglo XIX está la marca. Así me quiera alejar, así diga, bueno, es una actitud, no me interesa, es una actitud también política, pues somos seres políticos, es inevitable, y la literatura ha sido signada por ello. Estoy pensando en escritores muy, ¿cómo decirlo?, casi puristas, ¿no? Un Rubén Darío, por poner por caso. Es inevitable estar inmerso en un mundo que vive determinadas circunstancias, luchas y conflictos de la realidad, como los que vivió América Latina a comienzos del siglo XX, fundamentalmente, cuando intenta cuando empieza la segunda campaña de independencia, digamos, ¿no? O sea, la independencia política ya está lograda, entre comillas. Ahora vamos hacia la independencia, si se quiere, no sé, económica. Bueno, ese proceso que ensangrentó a América Latina, no por sí misma, sino por otros intereses, es inevitable, es innegable, y por otra parte la literatura lo tiene que marcar. Sí, y hay mucho de eso. Ahora, la literatura para mí tiene como valor supremo en América Latina lo que dijo Diego, que es el trabajo con el lenguaje. No es el contenido el que hace Sí, yo creo que sí, que es a importante. su Sí. belleza, sino el cómo está expresado todo, ¿no? Motivos tan simples como los que trata, por ejemplo, Rulfo en El Llano en Llamas. Diles que no me maten, por ejemplo, que se puede resumir en 3 renglones. Es un trabajo de lenguaje, un artificio, Sin lugar a dudas. un artificio estético hermoso. Bueno, el mismo, ¿cómo se llama? Está bien, volvemos a Argentina, inevitable. Juan José Saer. Claro. Juan José La Saer. negación del argumento. La negación, o sea, no pasa nada. Y ahí otra vez Onetti, con la influencia de Faulkner. Felisberto Hernández. Felisberto Hernández. Otro gran cuentista, ¿no? Roberto Art. Está bien, Roberto Art uno podría discutir el jorobadito, los cuentos del jorobadito. Me quedé enganchado. Felisberto Hernández tocaba el piano cuando escribía. Sí, es música, Feliberto Hernández, es música. Es música. Aparte, hay una mirada filosófica en Feliberto Hernández muy notable. Metafísica. ¿no? Claro. Y un metafísico también, como es el poeta, el gran poeta César Vallejo, César Vallejo, sí. tiene cuentos, tiene narraciones, novelas de fuerte contenido social. Tungsteno, por ejemplo. Claro. Y otro cuento que ahora no me acuerdo, que tengo siempre en mente, que también, muy bonito. Pero yo acá me voy a poner abogado del diablo y digo que esas cosas las mata el tiempo, y cuando verdaderamente se hace literatura no la mata el tiempo. Es decir, lo social permanece en una gran obra, permanece en la Divina Comedia, que no fue la finalidad, En cambio, ¿qué pasa? Muchos cuentos escritos socialmente, Sobre circunstancias. claro, No, claro. Mueren en la coyuntura. Lo escrito sobre las circunstancias. Por eso te digo que lo importante pasa por el lenguaje, ¿no? Sí. sin duda. Y también, Y ahí está la preocupación social. Y acá- Ahí aparece. acá me parece que es fundamental, y lo voy a tirar así como cuña,
para hacer más dinámica esta, porque si no vamos siempre sobre lo mismo. Vos dijiste algo, Pablo, lo real maravilloso, el realismo mágico. ¿En qué medida, me pregunto, es factible pensar? Obviamente la respuesta es muy simple. No, la respuesta es no, pero me adelanto. ¿Podemos pensar una literatura latinoamericana, entre comillas, o la narrativa latinoamericana, solamente en la clave de ese quiebre Carpentier, García Márquez, real maravilloso realismo y tal? ¿O hay algo más? Obviamente hay algo previo, ¿sí? Siglo XIX y todo. Pero ¿hay literatura posible después del boom? Sí. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque las características culturales de América son muy ricas, los procesos históricos también, y las fuentes cosmopolitas de los escritores latinoamericanos ameritan una infinidad de temas que son inagotables. Yo creo que ahí está el yeite, como dirían el yeite, ¿no? Es decir, yo voy a decir una declaración ahora. Basta del boom. Basta de pensar que la literatura latinoamericana Sí. tiene su mayor esplendor en el boom. Porque si no, ¿qué hacemos con un Horacio Quiroga, por ejemplo? Con un Juan José Arreola. Con un Borges. Bueno, no lo quería nombrar porque está como presente, ¿no? Omnipresente. ¿No? Es inevitable pensar en el cuento latinoamericano sin pensar en Borges. Pero no fue del boom. No fue del boom, y fue contemporáneo del boom. Ya estaba grande cuando ya tenía 60 y pico de años, ¿no? O sea, grande en el sentido de que ya estaba hecho. Ya Borges era un conferencista, era un hombre reconocido. Carpentier también. Pero también este vicio de la crítica literaria o de la crítica cultural, de considerar que el boom fue como la panacea, ¿no? De la novela, de la literatura. Y yo siempre tengo la misma hipótesis, y lo hemos dicho más de una vez en la última página. Todos esos escritores del boom se formaron con lecturas extranjeras, Sí. con lecturas europeas, con lecturas norteamericanas. No inventaron nada. Y es muy caprichoso el término realismo mágico, como de García Márquez, en todo caso, 100 años de soledad, es un texto propio del realismo mágico como tal. Hay muchos que no, claro. Y otros que no. Claro, Crónica de una muerte anunciada. Si a mí me dice alguien que Crónica de una muerte anunciada y miro a la cámara es realismo mágico, y vengan de a uno. El coronel no tiene quien le escriba. El coronel no tiene que le escriba, qué sé yo. El amor en los tiempos del cólera. Está bien, estamos hablando de novelas, ¿no? Sí. El cuento Un día de estos. Un día de estos. Un día de estos no tiene nada de realismo mágico. Claro. Es que, a ver, me parece que hay dos problemas fundamentales. El primero es que el boom es una creación editorial. Ahí ya tenés. Eso es una cuestión de marketing. Exacto. ¿No? Es una cuestión de García Marketing, no de García Márquez. Pero que está aburrido. No es una cuestión de García Márquez, es una cuestión de García Marketing. ¿Sí? Y en segundo lugar, el problema es que el realismo mágico es un elemento que surge como un huevo cerrado. Ya está. Es decir, se pudo hacer lo que se pudo hacer. Dio para ciertas cosas. De hecho, cuando se lo estiró, no se hizo más que una masa inefable, ¿no es cierto?, de ciertas novelas que ya son insoportables. No así con las especies, los géneros de la literatura que se trabajan en la literatura universal, el policial, el fantástico. El realismo mágico fue una moda, ¿no es cierto? Sí. Yo no soy muy afecto al realismo mágico, por eso mucho no voy a hablar. Lo he leído y demás, pero ¿qué quiero decir? Fue una moda, un momento de moda. Es como el romanticismo argentino entre 1830 y 1850. Es una moda, había que escribir de esa manera, había que ser francés. Sarmiento dice la Francia, la Europa, le pone artículo a todo porque tenía que ser francés. Pero en realidad la verdadera literatura supera esas cosas, decanta esas cosas. García Márquez quedó, por lo que ustedes bien dicen, porque su obra, si bien 100 años de soledad es, yo creo que es el epítome, ¿no?, del realismo mágico, bueno, supo dar un paso y decir, sí, esto se terminó. Y vuelvo a esto que decís, Sebastián, el trabajo con el género. El trabajo con el género en la cuentística más bien rioplatense dentro de América Latina, ¿no? Más bien rioplatense. Estoy pensando en un Rodolfo Walsh y el policial, los cuentos policiales de Walsh, ¿no? Estoy pensando en Horacio Quiroga y sus cuentos fantásticos. Yo creo que en 1917
un año después de publicado el curso de lingüística general, mientras los franceses estaban ahí tratando de entender a Enroscándose. Saussure, y todo tarambana de Bali, Bali y Bali. Seyen, que se hicieron la América publicando a su maestro. Digo, un año después, Transcribiendo las lo de clases. los desgrabando del fonógrafo la clase grabada en la cátedra de lingüística 1 de la Qué universidad. aburrido. Y al año siguiente, en el 17, sale Cuentos de amor, de locura y de muerte. Una genialidad. Que es una cosa que si no te Gracias. mueve. No, no, una Yo creo que genialidad. Quiroga, y después vendrá, bueno, obviamente está ahí Borges, más adelante, en los 30, en los 40, Mujica Lainez. ¿Qué hacemos con Mujica Lainez en todo este quilombo? Lo metemos bien Lo adentro. metemos bien adentro. Y Mujica Lainez nos pone así, en una bolsa, pum, y se los morfa a todos en 2 panes. Bueno, Como cuentista, ¿no? lo que Obviamente. pasa es que hay elementos, ¿cómo decirlo? A mí me parece que cuando uno habla de cuentistas, tiene que hablar de cuentos. Es decir, hay cuentos que son increíbles, ¿no? Yo le tengo mucho cariño a Misteriosa Buenos Aires, pero debo decir que son irregulares, Claro. inevitablemente, porque una antología de cuentos, que no obstante tiene un tema común, son irregulares. Algún suscriptor hizo el comentario cuando hicimos el programa de Mujica Lainez, yo lo comparto, evidentemente. Sí, no es pueden un ser libro, no todos. es un libro uniforme. No, es que es imposible. Claro. Porque Yo el proyecto lo obliga a que no todos sean Por genialidades. supuesto. Y que aparte uno, cuando un cuentista publica un libro de cuentos, y bueno, por ahí tiene 10 cuentos que publicar, 7 son geniales y 3 son un poquito más de relleno, no malos, no quiero decirlo, pero también, perdón, también pasa con Borges. Es decir, en Ficciones y en el Aleph, que son sus 2 grandes libros, hay 2 o 3 cuentos menores. Son En absolutamente relación- olvidables. Claro, en relación con los cuentos geniales, ¿no? Eso es inevitable. Pero, por eso digo, cuentos que se dan en distintas zonas con distintas tensiones. Estoy pensando, por ejemplo, en México, Sergio Pitol, es un cuentista colosal, ha muerto hace unos años, aparte un traductor exquisito de varias lenguas. Es una persona de una apertura a la literatura universal impresionante, pero uno puede encontrar un cuento genial escrito por alguien que no es cuentista, Rubén Darío, ¿no es cierto? Es decir, en muchos casos hay joyas. Sí, por Uno dice, ejemplo, este cuento. Hernán del Solar, que yo nombré, que es bastante desconocido, se destacó como escritor de libros para niños, como editor y como poeta, y ha hecho este cuento que yo recomiendo, Rododendro, que es genial. Y otro escritor que me parece también interesante incorporar de un país que todavía no nombramos, es Brasil, Bueno, Guimarães Rosa. Bueno, claro. Con, Machado, lo acabo de anotar. mira. con la Machado tercera y Asís. y la tercera orilla de La tercera margen del río. la tercera margen La del río. tercera margen del río. Es genial ese Bueno, cuento. Un libro Clarice muy bueno. Lispector. Bueno, claro. Clarice. Clarice Lispector. Guimarães, lo que pasa es que la tercera margen del río es de un libro de cuentos, Primeiras Historias, que es un librazo. Yo lo tengo en portugués, tengo el original. Es un librazo. Lo que pasa es que Guimarães Rosa es un cultor de la lengua. Claro. Bueno, Es un cultor de la lengua. Él no solo era un etimólogo, porque estudiaba la etimología y el origen de las palabras, sino que, por ejemplo, el mismo título del libro, Primeiras Historias, en portugués no se dice historias, es una palabra antigua, que está en el castellano antiguo, historia, gran historia de España de don Alfonso X el Sabio, ¿no? Iba hacia la palabra antigua para ver el origen y de esa manera también ver el origen del pueblo. Eso es muy interesante, ¿no? Pueblo y lenguaje, una cosa que tiene un origen, parece Humboldt, ¿no? Pero de alguna manera es eso, es el Heidegger también. principio, claro. Es decir, el espíritu del pueblo está en la lengua. Por eso buscar la lengua en pura es buscar ese espíritu. Un escritorazo, Guimarães. Y el otro, que vos nombrabas, Diego, es Machado de Asís, También. cuentista de lujo, novelista de lujo. Misa de Gallo. Misa de Misa de Gallo. Gallo. Misa de Gallo es un Misa de cuento. Galo. O sea, es el libro, pero además ese cuento Y qué romántico también, ¿no? romántico Sí, y sí. terrible también, porque es una Sí. situación, es un cuento, yo lo he Sí, leído. son perfectos. Perfectos como lo son muchas Memorias. de sus novelas. Bueno, Memorias Póstumas es un capítulo aparte, ¿no? Es una novela espectacular, pero
mucho antes que el difunto Matías Pascal de Pirandello, por ejemplo. Es decir, uno ve la genialidad que se había dado aquí en América. Pero yo nombraba, por ejemplo, el chileno Juan Emar. Juan Emar tiene un libro de cuentos que se llama 10. Es una genialidad en los años 30, previo a toda la literatura experimental que va a venir después. Y bueno, lo que pasa es que eran dandies, eran señores que escribían, porque trabajaban en un gran diario, eran de grandes familias y, bueno, como entretenimiento. Pero ese entretenimiento, pienso en nuestro caso en el autor de Una excursión a los indios Ranqueles, Lucio B. Mansilla, claro, que también otro gran escritor, impresionante. Las famosas coserí de los jueves son pequeños cuentos, son joyitas. O Eduardo Wilde. Es que volvemos siempre al tema del lenguaje, ¿no? Claro. Ahí está la genialidad de la literatura, en el trabajo del lenguaje. Totalmente. Sarmiento en el Facundo no es genial por la ideología, es No, genial por el lenguaje. No, claro. Y eso es lo que lo convierte en un referente. De hecho, su ascripción al romanticismo de la época es un romanticismo bastante particular, ¿no? Positivista. Claro, a la vez positivista, exacto, una cosa que, bueno, que no está arraigado en el misterio del romanticismo, sino precisamente en la otra parte. Porque es ¿no? francés, el romanticismo francés no es mistérico, ¿no? Primero que el romanticismo es alemán, vamos a decirlo por naturaleza, y en segundo lugar, el romanticismo francés es la Revolución Francesa más pasiones, ¿no? Perdón, Pablo, te voy a hacer una aclaración sistemática que tenemos en este estudio de grabación. Cuando pasan 40 minutos de video, se entusiasma. No, es la hora de la impunidad. Generalmente disparada por Porrini. Ya pasamos 40 y pico, así que ya... Les afeas, Porrini. No, pero, a ver, un poco esto, ¿no? El romanticismo mistérico, el de los alemanes, tiene toda una cuestión metafísica, además que no tiene el romanticismo francés. Claro, es decir, el romanticismo francés es una moda ligada a una liberación de pasiones, por supuesto muy valioso, y de hecho han dado obras impresionantes, pero... El burgués. Claro, le bourgeois, exactamente. Es una literatura... Bueno, los franceses, hay una frase, se dice pour épater le bourgeois, o sea, para escandalizar al burgués. Dale, bueno, sí, chiquito que salen a pintar grafitis, pero frente a la fuerza de lo metafísico que están planteando los escritores del romanticismo donde no hay catolicismo, ¿no? El alemán, el inglés, ahí el romanticismo tiene otro valor, porque los tipos, no puedo decir que son católicos, pero le pegan en el palo, no vale diciendo la Europa cristiana está diciendo que rompimos, bueno, entonces vamos hacia otro lado. En cambio, hacer romanticismo en Francia, en España, en España podría llegar a ser interesante por la medievalidad, pero en Francia, con la Revolución Francesa, ¿a qué culto le vamos a hacer? ¿El culto a la diosa razón? Bueno, ya está. Bueno, todo eso termina, se me ocurre ahora, ¿no? Todo eso termina en Sartre, el último romántico. Otro que camina. Bueno, Guisara se nos está yendo por la cornisa también, ¿eh? Qué gana de qué gana de irse a cualquier lado, ¿eh? El último romántico. Y no vamos a hablar de la saga. Si estamos hablando de escandalizar a la burguesía, claro, entra perfectamente. ¿Qué burguesía? Claro. Ojo, siendo él un burgués, ¿no? Totalmente. El personaje de la náusea. ¿De qué trabaja? ¿De qué trabajó Sartre? ¿De qué trabajó Sartre? Entonces, ese personaje diletante que es Roquelin, ¿no? Algo así. Sí, exacto. Se la pasa yendo de la biblioteca al museo del bar. Totalmente, bueno. Al cuarto, hombre de bien, como todo hombre de bien, básicamente. Y no hace más que filosofar. Pero obviamente. Un perfecto burgués. Y encendía la pipa también. Como toda persona de bien, burgués. Obviamente. A ver, es la crítica, no nos fuimos de tema, perdón. Pero ahora volvemos porque la crítica hay cosas que siempre pendientes. hago a eso, ¿no? Es decir, adhiero a la revolución vietnamita. Qué bueno. Buenísimo. ¿Desde dónde? Y desde la Rue de Rivoli. Bueno, yo también adhiero a la revolución vietnamita, de la Rue de Rivoli. Sos un pelotudo que adhiere a la revolución. Exactamente. O sea, cuando le hicieron el famoso reportaje, ustedes lo recordarán, que le dicen,
el compromiso de los intelectuales, yo nunca creí en eso, ¿no? Pero el compromiso de los intelectuales para apoyar la revolución que yo, y le hacen la famosa entrevista. Estuvo 1 hora respondiendo a la pregunta ¿por qué no viajó? Bueno, porque yo desde mi lugar, para decir, sí, querido, vos estás en París. Los que se están jugando la vida son los que están en Argelia luchando. Entonces, a ver, todo eso fue una moda. Francia tiene mucho de pose. Yo creo que el verdadero juego de ruptura con el romanticismo que tuvo Francia más grandioso fue el simbolismo. Bueno. El simbolismo es otra cosa. Claro. El simbolismo sí, esos tipos, los malditos, fueron otra cosa. Pero vienen del romanticismo, ¿eh? Por supuesto, vienen del romanticismo, pero se dan cuenta de que... De que no alcanzó el romanticismo. Una vuelta de tuerca. Sí, aparte una mirada... Otra cosa. El romanticismo se quedó ahí en el umbral, ¿no? Me parece. Pero ya me parece que estamos en derivas. El romanticismo que decimos, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, Ese lo podemos tratar romanticismo. otro día si quieren más. Sí, ese podría ser un tema. Romanticismo. Sí, ¿no? El roman. de romanticismo. Pero un poquito de- yo quiero un poquito, sí. ¿Cómo? No, yo tengo. ¿Qué temas quedan pendientes, Pablo? Porque No, seguimos con autores latinoamericanos, con escritores. Por ejemplo, Arguedas, Arguedas. José María Arguedas, Alcides está también, Pablo, Alcides ¿verdad? Arguedas también, Unos bolivianos, boliviano, otros otros peruanos. peruanos. Sí. La literatura peruana es muy rica. Bueno. Y nos olvidamos del más grande, de Ribeiro, de Juan Ramón Juan Ribeiro. Ramón Bueno, Ribeiro. Julio Ramón le Ribeiro, dedicamos sí, un señor. programita. Para mí, Sí. Julio Ramón Ribeiro es... El cuentista. Sí, hay 2 o 3, ahí está él. Sí, Pablo, totalmente de acuerdo. Es Sí. una... Y además, eso que decíamos en contraposición a otros, es parejo. Es parejo. Cualquier cuento que uno tome de Julio Ramón Comparto Ribeiro plenamente. es una obra de arte. Bueno, vos sabés, a nosotros nos une por las azoteas, por una cuestión editorial, pero dejando por las azoteas, que es una joya, Una joya. no podía ser otra cosa electo por nosotros, ¿no es cierto? Ah, Por sí. supuesto. Bueno, acá yo me retiro, señores. Yo soy el más joven se retira. No, el pero héroe, en vos este te- caso vos te soy el acordás- héroe. te acordás ¿Eh? Silvio en Está el el brujo Rosedal. y el rey. Hay cuentos de una El perfección. profesor suplente, que son 3 hojitas, 3 hojitas. Sí, pero sí. es una cosa, Sí. una delicadeza, Sí. un análisis tan profundo de ese espíritu, de ese sentimiento, ¿no? Del profesor que tiene que afrontar una tarea, un nuevo trabajo, y al que no se anima. Y en eso radica el cuento, Sí. pero es brillante, es Es magnífico. brillante, es brillante. Y así Todos los como cuentos ese, son- Sí, podríamos citar los cuentos completos, ¿verdad? Y volviendo a, vos decías Perú, ¿no? La literatura peruana que tiene cosas tanta extraordinarias. riqueza. Sí. Voy a volver a un clásico, Don Ricardo Palma, ¿no? Las Claro. tradiciones peruanas. Qué hermoso Sí, texto. totalmente. Bueno, ahí está la Sí. tradición española muy fuerte. Muy fuerte, claro. Ah, bueno, Perú fue el virreinato. Claro, ahí se nota Claro. muchísimo. Y Arguedas, contame, porque ibas a decir algo de Arguedas. No, los cuentos de Arguedas, Los ríos profundos. Los ríos profundos, la novela. La novela. Zorro de arriba, Ese zorro está- de abajo, ¿no es de Arguedas? Sí. Y bueno, esos cuentos también son muy bonitos, muy sugerentes. Me acuerdo de uno de la selva cuando se cuenta, no recuerdo ahora el título, que se mete en la descripción impresionante. Sí. Impresionante. Sí. Ahí está el valor también de lo social, de lo aborigen, muy, muy notable, ¿no? Sí, en este caso es un indigenista, ¿no? Claro, exacto. Pienso como indigenista también en Icaza, Y casa. esa novela clásica, ¿no? Guasipungo. Guasipungo, Qué linda novela. ecuatoriano, ¿no? Ecuatoriano, sí. Sí. Y ecuatoriano me acuerdo también de un cuentista, Igües, que es Pablo Palacio. un escritor actual, tiene 80 y pico de años. Me acuerdo ahora de un cuento de él, por ejemplo, Gabriel Garboso, que es hermoso también, y que cuando yo leí ese cuento me resultó, no sé, no parecido, no es la palabra, sino que me hizo acordar de Pasajeros en Arcadia de O. Henry. Sí, qué lindo cuento. Porque trabaja un poco esa relación, ¿no? Correcto. De 2 personas que son pobres y no se lo revelan. Claro.
Qué gran cuento pasa. Sí. Bueno, O. Henry no es el cuentista latinoamericano, No, pero O. Henry es una lástima que no sea latinoamericano. Sí. Es un cuentista. Cometió el pecado de nacer en otro país. Claro, Exactamente. extraordinario. Y el otro Jack London. Bueno, pero ya es Bueno, otro pero- tema. El cuento Pero norteamericano. Norteamericano. pero Sí, a ver, el empalme es imposible de evitar. Porque uno no puede leer a Quiroga. No, claro. No se puede, digo, no se puede como algo taxativo, digo, no se podría, vamos a usar el condicional, no se podría leer a Quiroga sin tener a Edgar Allan Poe ahí. Claro. Viendo pistas. Y a Maupassant. O a Maupassant. Por supuesto. Y como no se podría, sí Claro. creo que se podría, pero es inevitable de Onetti volver a Faulkner, por Sí, ejemplo. claro. Pero ahí volvemos a algo interesante. ¿Qué literatura, y vuelvo a tu pregunta, qué Europa, qué literatura norteamericana se sigue? Se sigue a Al sur. Poe. Claro. Poe es bueno, no es del sur, pero se sigue a Faulkner. ¿No? Pero bueno, más o menos. Más o menos. Le Se pegó sigue a en el Faulkner, o sea, se sigue. Y acá No es del sur, pero tiene el espíritu. tiene, claro, ¿viste? No es del sur, pero Un caballero. su brújula apunta hacia el Bourbon y hacia Sí. otras cosas. Un caballero de Boston. Pero- Exactamente. Creo que el gran problema, y ahí voy a hacer el empalme con lo fantástico, ¿no? Es, citando a Alfred Kubin, la otra parte. Si la literatura latinoamericana puede ser, podemos trazar líneas, si quieren hacemos un resumen y todo lo que quieran, pero la gran pregunta o el gran dilema de lo que entendemos como narrativa breve latinoamericana es qué hacemos con esa otredad o esa otra parte que está allí pidiendo pista, manifestándose. Esa otra parte puede ser el policial, puede ser lo fantástico, Cuento de terror. cuentos de terror. Bueno, hoy acá en Argentina tenemos una vertiente de género, bueno, uno podría discutir, qué sé yo, no es, Mariana Enríquez no es santa de mi devoción en el sentido de que hay muchísima herencia de otra literatura, pero bueno, no soy quien para juzgarla, ¿no? Es una autora que obviamente está de moda. Como lector. Como lector, uno podría decir humildemente, no estoy haciendo una crítica seria, pero es la cuentista ahora como de moda, bueno, acaba de sacar una novela bastante regular, Samantha Schweblin, por ejemplo. Y a Samantha Schweblin, y lo sabemos, vos sabés, Sebastián, la hemos entrevistado en el año 2007, creo. 2009. 2009. Ujú. Y ella nos decía, bueno, yo tengo una influencia muy fuerte de la literatura norteamericana. Claro. Salinger. Salinger, sobre todo. Sí. El otro, ¿cómo se llama? Telenota. Chigar. Cheever, el ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Carson McCullers. Carson, no. Carver. Raymond Carver. Raymond. Raymond Carver. Digo, y no olvidemos que el Borges del policial argentino, ya con Bioy Casares, ya solo, abreva fuertemente del séptimo círculo, de las novelas del séptimo círculo. duda. Digo, es una. Y acá está el tema. Es una puesta en crisis continua. ¿Por qué hay una puesta en crisis? Porque no somos ni indígenas, ni puramente mestizos. Es un crisol, como vuelvo a Carpentier, un crisol de mestizajes en el que todo el tiempo está golpeando la puerta esa otredad, ya europea, ya español, bueno, obviamente española europea, ya lingüística. Ujú. Vuelvo a Robastos. Es un tipo que te escribe un cuento como El trono entre las hojas, que puede ser tranquilamente un cuento de un escritor X con inflexiones del guaraní. Digo, está la lengua allí. Ujú. Es inevitable. El Y, lenguaje. y el español transformado al modo en que lo pronuncian los indígenas exacto. Claro. en la región. Pero ahora, esos son, o sea, esa suma de partes no configura el todo. Porque el todo termina convirtiéndose en algo mucho más potente, algo superador. Sí. Me eso parece. Es verdad, sí, Como, es como verdad. corolario, si se Aparte, quiere. fíjense una cosa, hablamos del cuento. Es difícil también encontrar tanta cantidad de cuentistas buenos. Me atrevo a decir hasta en Europa. Claro. Sí, Por es decir, porque de una hablamos de América, región, de Europa. una región, ¿no? Exactamente. Tan grande porque uno ve grandes novelistas en Europa, por supuesto. Ahora me están viniendo nombres de cuentistas y de cuentos geniales. Gogol, por ejemplo, es un Bueno, cuentos Gogol. colosales. La Chekhov. nariz, el Chekhov. Chekhov, claro. Qué casualidad que son rusos. Turgenev. Rusos, Eso es claro. otra Todo. marca. Pero otra vez Pero- son... perdón, Seba. Están los grandes cuentistas españoles, perdón. ¿no? Sí, sí, sí. Pero porque son zonas de tensión, ¿no? De tensión en el sentido... Bueno, los cuentistas irlandeses.
Claro, Los grandes cuentistas irlandeses son cuentistas, no son novelistas. Sí, Sheridan Le claro. Fanu, bueno, qué sé yo, Carmilla, puede ser considerado una novela, qué sé yo. Bueno. Son grandes cuentistas. Lord Porque, Dunsany, porque McGahern. claro, porque La son impronta celta y es muy la fuerte. impronta, pero porque son zonas no delimitadas tan Limítrofes. claramente. Claro, Son limes, claro. son limes. Rusia, Zonas Irlanda. claro. En la multiplicidad de autores y de obras narrativas que vamos observando en América Latina, uno se pregunta, ¿y por qué tanto, no? Tal vez una de las características sea el subdesarrollo. Es decir, hay una satisfacción vital, tal vez, en otras sociedades, donde lo material se ha posicionado en primer término, que a lo mejor aborta o ahoga la inspiración literaria, la inspiración poética, la inspiración narrativa. Tal vez ese sea un factor, no sé, lo estoy tirando allí sin demasiada argumentación, Mirá. pero con un atisbo de querer entender por qué en naciones económicamente pobres, industrialmente subdesarrolladas, con conflictos políticos, sociales impresionantes, permanentes, sin resolución nunca de todas esas problemáticas, surgen escritores y escritores y escritores y escritores en un volumen extraordinario. Impresionante. Sí. Creo, muchachos, que hemos llegado a un punto en el que queda tema para seguir Sí, cortando en otro programa porque Correcto. las derivas son interesantes. Infinitos. Vamos a cerrar acá, ¿les parece? ¿Cómo Hacemos no? como un pequeño Sí, perfecto. cierre parcial. ¿Cómo no? Continuará, digamos. Exactamente. ¿no? Continuará. Me parece muy bien. Es un placer enorme, Pablo. Quiero, antes de irnos, anunciar que acaba de salir mi novela. Ah, eso. No la Bueno, tenemos. yo iba a presentarla. Qué Bueno. mal que está. Agarrala de ahí. mira. Acaba Ahí hay de- una. Ahí está. Por favor, Pablo. Bueno, Hago la intro. Dale. Señor Pablo Gisara, que es un novelista de primera línea, y lo voy a decir sin ambajes, acaba de publicar en la edición argentina, porque fue editada originalmente en España por Ediciones Sí, Matrioska, exacto. vaya nuestro agradecimiento, y Sofía, casa editorial, acaba de publicar, recién salido del horno, bueno, ahí la luz no nos va a ver, dame El un juego reno. de la oca. Espera. Sí, Ahí me parece. La que está. última novela de Pablo. Vamos a hacer una presentación Exacto. en ambos canales, en el Pablo Gisara, Taller Azul Araña, pero Pablo, rápidamente. Los interesados o los que tengan curiosidad por su lectura y que estaban esperando en la Argentina la edición, tienen aquí ahora esta edición que se puede adquirir en Está muy Sofía bonita. Casa Editorial. Vamos a dejar abajo toda la información y tu contacto, si te parece. Y los que residen fuera del país continúan, digamos, adquiriéndola en Sí. Ediciones Matrioska en España. Es muy importante porque, digo, Sofía nació como un proyecto muy a pulmón. Ujú. Casi y cooperativo. Es cooperativo. Sí. ¿m? Y la verdad que Pablo, yo te lo digo siempre, y bueno, Sebastián, te conocí gracias a Sebastián, Pablo tiene una narrativa que es magnífica, no es por tirarle flores a un amigo, Sin duda. simplemente aquí en nuestro canal y en el canal de Pablo bregamos por la buena literatura. Bueno, aquí hay buena literatura, hay lenguaje y hay otras cositas. Bueno, me alegro. Cuando me alegro- hagamos la Otras cositas. presentación. La vamos a hacer acá en el canal de Cuando hagamos la Ade presentación y me en voy a de dar Pablo. el gusto de hablar de esta novela. Primero porque argumentalmente es hermosa. Segundo porque lingüísticamente es bellísima. Y tercero porque hay una serie de elementos que para nuestra teoría tiene mucha tela para cortar. Bien. ¿Cierto? Así Bueno, que es una gran hecha- novela simbólica, así que Dejamos ahí lo mejor para Acá el está. final. El juego de la oca, publicado recientemente por Sofía Casa Editorial. el título. El juego de la se oca. las trae, Se las trae. No es el jueguito de la oca. No es es solo el el juego. juego de la oca. El Claro. juego. Es la saga Exactamente. que vendrá después. ¿Les parece que cerremos, muchachos? Bueno, muchas ¿Hacemos un gracias. cierre? No, No, gracias por a vos, favor. Pablo. Has venido. Yo iba a empezar con, mira, ay, Dios. Se despertó por Rini. Venía medio, Estoy medio medio cansado. apagadito. Estoy cansado. Está cansado, Tengo- trabajó mucha, mucho. mucha actividad. Es del literaria. mucho leer y del poco dormir. Se hace le bien secó el claro cerebro. Gracias por estar ahí. Somos un Muchas héroe, gracias. un brujo, un rey. Todavía no hemos definido quién asume cada rol y quizás cada uno es un poco. Sí, exactamente. No sabemos. Exacto. La premisa de siempre, a seguir leyendo. Nos vemos. Hasta luego. Adiós, gracias.